Vamos a analizar los eventos de las últimas horas con el internacionalista Mauricio Meshullam, a quien me da mucho gusto saludar en esta coyuntura porque tengo muchísimas preguntas. Mauricio, muy buenas noches. Empecemos por el gobierno de emergencia de Israel, ese gabinete de guerra. Benny Gantz, exministro de Defensa, líder de la oposición, y se tomarán decisiones relacionadas con la guerra. Pero las decisiones que vienen, el tipo de decisiones que anticipas y el anuncio de este nuevo gabinete y de este gobierno, ¿qué dices? Hola Gaby, qué gusto saludarte a ti, a la audiencia. Mira, el tema del gobierno de unidad era importante, yo te diría, por dos factores. El primero de ellos, porque Israel viene de un proceso que aquí incluso tú y yo hemos platicado a lo largo de estos meses de altísima división interna. Es parte de lo que contribuyó a lo que vimos posteriormente, porque esto permea entre las fuerzas de seguridad y permea en las agencias de inteligencia y va a ser uno de los elementos que va a llevar a la falta de previsión ante lo sucedido. Entonces, frente a como una de las reacciones iniciales ante este magno o mega ataque terrorista, la unidad manda un mensaje político, pero también el segundo factor que te menciono ahí es que efectivamente tienes en Benny Gantz un profesional del tema de la seguridad. Para Netanyahu era muy importante no operar solamente con los componentes políticos con quienes ha hecho su coalición y gracias a lo cual ha estado gobernando desde enero hasta la fecha. Para Netanyahu en este momento de guerra era importante contar con una persona y con una serie de personas que tengan más experiencia en el campo de seguridad y de ahí entonces la importancia de Benny Gantz. Ahora, el aspecto político, ¿de qué manera alivia la presión de Netanyahu cuando hay una cantidad enorme y larga lista de cuestionamientos y de peticiones para que renuncie porque no se pudo anticipar esta tragedia? Es que mira, hay una enorme lista de agravios de parte de la oposición y de sectores opositores dentro de la sociedad israelí, pero lo que están intentando proyectar ahora es que en este instante se pone pausa a todo lo demás y se enfoca en, primero, absorber el shock y la conmoción de los atentados terroristas cometidos el día 6 de octubre. Segundo, intentar recomponer la capacidad defensiva y tercero, lanzar una operación macro de la misma magnitud o de una magnitud superior a los atentados sufridos con el objeto de restaurar la capacidad disuasiva ante Hamas y la yihad islámica. Y por eso, políticamente, estamos viendo un alineamiento de posiciones en torno a Netanyahu. No estoy diciendo que no haya críticas, seguramente van a ir surgiendo y surgirán después, pero ahora mismo el mensaje ha sido un mensaje de unidad, intentando decir a los de Israel, no se equivoquen, en estos momentos nosotros nos unimos. Este es por lo menos lo que se está intentando proyectar. Ahora, la ofensiva en Gaza, el corte de agua, de luz, de combustible, los hospitales a reventar, organizaciones como Médicos Sin Frontera diciendo no nos damos abasto, y hay testimonios que hemos recabado de ciudadanos que están dentro de Gaza que no pueden salir pese a lo que les han dicho las propias autoridades israelíes. Esto parece que tiene un riesgo muy alto de salirse de control e incluso de ser contraproducente para Israel. Muy probablemente lo va a hacer en los próximos días y sobre todo a medida que la ofensiva siga creciendo. Lo que ocurre es que en Israel el sentimiento generalizado, esto es interesante, no solamente entre la derecha o el centro derecha, sino también incluso entre la izquierda. El sentimiento es que el daño sufrido es tal, la magnitud de las atrocidades cometidas por Hamas son tales, que es necesario dar una respuesta de tal tamaño en contra de Hamas y toda la franja que Hamas gobierna, que vuelva... Sí, Mauricio, pero y los civiles, perdón que te interrumpa, pero es un poco apelar a lo que dice Naciones Unidas, no es venganza, es un castigo colectivo. ¿Qué hay de esto otro? También Naciones Unidas ha dicho, de las dos partes, en ambos casos están cometiendo crímenes de guerra, Mauricio. No, por supuesto, yo entiendo esa parte, seguro lo entiendo. Lo que sucede es que te estoy explicando cuál es el cálculo que está tomando en este momento la administración en Israel para
dar la respuesta correspondiente. Yo entiendo lo que estás diciendo. De hecho, esto es algo que está muy estudiado en los estudios que generan el caldo de cultivo de las organizaciones extremistas. Pero Israel está sintiendo que en este momento tiene un margen de maniobra superior a otras ocasiones, incluso, que le permite, por el respaldo que ha tenido frente a la comunidad internacional, que le permite tener un margen de maniobra superior para intentar mandar este mensaje de respuesta en contra de las organizaciones terroristas que están gobernando Gaza. Yo entiendo, por supuesto, lo que estás diciendo y es de, o sea, nada justifica las víctimas civiles en ninguna de las partes. Lo que pasa es que así funciona y hay que meterse a la anatomía de un atentado terrorista. O sea, cuando un país sufre un atentado terrorista de magnitud, lo más probable es que ese país responda con una fuerza superior al atentado terrorista, incluso si esa respuesta no es eficaz para reducir el terrorismo. Por ejemplo, la invasión estadounidense de Afganistán o de Irak, que causando una enorme cantidad de víctimas en el camino. Pues te emplazo a que regreses muy pronto porque todavía hay una larga lista de preguntas pendientes de analizar y me encantaría que sea contigo. Gracias, Mauricio. Buenas noches. Buenas noches, por supuesto, seguimos platicando. Gracias.